Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos concedes esta mañana el poder estar aquí para aprender de tu palabra. Te pedimos así que cada uno de nosotros podamos estar atentos. Te pedimos por aquellos hermanos que vengan en camino. Te pedimos que como iglesia, como congregación, podamos glorificarte a través de nuestro corazón, buscando así exaltar tu nombre, aprendiendo de ti, crecer en la gracia y en el conocimiento que tú nos concedes en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Ponle la luz aquí, que creo que no está. Hemos estado abordando la semana pasada y hoy vamos a ver una segunda parte para poder abordar más sobre lo que estábamos hablando la semana pasada. Antes de ver los temas, y especialmente Lucas capítulo 19, que estaremos viendo y repasando nuevamente, ¿cuál de estas 4 parábolas que encontramos aquí en el pizarrón consideran que es tocante al tema del día de hoy? La propiedad y el reino de Dios. La propiedad, hablando sobre que somos creados a la imagen de Dios primeramente, y por ende somos seres morales pensantes que debemos de ejercer juicios y que como criaturas que somos ante Dios debemos de ser buenos mayordomos, siendo responsables mediante la fe y obedientes, llevando a cabo así el cuidado de las cosas, recursos que Dios nos ha dado. En ese sentido hablamos sobre la propiedad, seres creados a la imagen de Dios, lo cual ninguna otra cosmovisión o visión de la vida podrá justificar de por qué tenemos que defender la propiedad privada. Porque al final, si somos solamente producto de una explosión y evolución, pues en última instancia somos todos parte de ese Big Bang que ocurrió millones y millones de años, y por lo tanto la naturaleza no es más que un caos incierto que se expande a través del tiempo y que al final tendrá su desintegración o regresará al estado original, que es la nada, porque eso ocurre a través de una explosión. Ustedes han explotado un cohete y luego, entonces si la evolución es verdad, ponemos entre comillas, verdad, entonces al fin, el destino final de todos y cada uno es la desintegración. Somos solamente polvo de estrellas expandiéndose en el universo. Entonces la naturaleza no ofrece ninguna ley que rija y regule la propiedad, la vida y la libertad. No tendría aspecto alguno. Solamente la cosmovisión cristiana, es decir, la visión bíblica, va a poder justificar el propósito de la vida del ser humano, el origen del ser humano, el fin del ser humano y las responsabilidades que el hombre tiene ante Dios. De ahí que la propiedad primaria que debe de responder ante Dios es nuestra mente. Por eso el mandato: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. La propiedad primaria que debemos de rendir cuenta ante Dios es nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros actos y los frutos de ellos. La pregunta que hice anteriormente fue: ¿cuál de estas 4 parábolas ustedes consideran que es parte de la propiedad y del reino de Dios que estamos abordando desde la semana pasada y esta? Entonces aquí yo dejo para interactuar. ¿Cuál de ustedes? El trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, las minas. La semilla de mostaza. La semilla de mostaza. ¿Ese sería en qué aspecto, mi amor? Delaten el video. ¿Quién habló? Como el reino de Dios es su inicio pequeño, pero como aunque sea tan pequeño. Ok. Entonces el reino de Dios como tan pequeño, pero va creciendo. ¿Alguien más? A ver. De esas 4 parábolas, ¿cuáles entrarían en la propiedad y el reino de Dios? La segunda parte que estamos. La semana pasada vimos Mateo capítulo 25 y fue la parábola de los talentos. Hoy quiero preguntar a ustedes cuál de estas 4 parábolas que encontramos en los evangelios, enseñadas por nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con la propiedad privada y el reino de Dios.
¿Cuál otra? Noelia dice que la semilla de mostaza. ¿Quién está de acuerdo con ella? ¿O la pasamos en la silla de los castigados? Bueno, las 4 hablan acerca del reino de Dios. ¿Quién está de acuerdo con Obed? ¿Sí? Entonces, pues, claro que sí. Pero un aspecto, por ejemplo, la semilla de la mostaza va a hablar del reino de Dios. El trigo y la cizaña va a implicar en la propiedad, como lo vamos a ver más adelante. La levadura tiene que ver con el reino de Dios. Y en estas, las minas, vamos a ver los dos aspectos juntos. Entonces, en realidad, sí. Si vamos a entender el tema de hoy, que es sobre la propiedad y el reino de Dios, pues en realidad todas las parábolas tienen un aspecto de hablar sobre el reino de Dios. Y ese fue el interés de por qué vamos a ver primeramente estas tres, para luego culminar con esta última parábola de Lucas capítulo 19. Pero acompáñenme primeramente a Mateo capítulo 13, donde encontramos consecutivamente estas tres parábolas y cómo podemos ver este aspecto de nuestra mayordomía de Dios, de aquellas cosas que Dios nos ha dado, y en este caso una mente, una voluntad, que implicaría en esencia, intrínsecamente, lo hemos dicho anteriormente, esa primera propiedad primaria que debemos ser responsables ante Dios. Somos criaturas que tenemos deberes ante Dios y por lo tanto tenemos que rendir cuentas. El segundo es en la función, ya venido al Evangelio, entendiendo todas estas promesas que Dios ha hecho y su propósito en cuanto a la historia en Cristo Jesús, que es exaltar a Jesucristo y así a la iglesia insertada en Él. Entonces vamos a ver pues estas funciones que tenemos en cuanto a la propiedad y el reino. Si me acompañan a Mateo capítulo 13, verso 24, vamos a leerlo hasta el verso 35. Vamos a ver las tres parábolas que encontramos aquí, que son estas primeras tres, para luego voy a aterrizar a Lucas capítulo 19. Dice versículo 24, Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, anteriormente había hablado sobre la parábola del sembrador. Sabemos, tiene contexto de nuestra salvación, como Dios sembró su palabra poderosamente por obra del Espíritu Santo, trayéndonos a vida, y de esa manera trajimos frutos. Sin embargo, cuando la semilla cae en otras tierras, traía una mezcla de apariencia, pero no la esencia de nuestra conversión. Pero sabemos que lleva fruto, obviamente constante con la semilla recibida, pues obviamente es la obra de Dios, es el buen sembrador que salió a sembrar. Pero en el verso 24 dice que se refirió a otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Vemos la conexión del sembrador y la buena semilla? Si Cristo es el buen sembrador, que por la palabra de Cristo hay conversiones de nuestro estado caído ahora, como dice Colosenses, trasladados al reino de Jesucristo, es decir, ahora tenemos la dicha, la bienaventuranza de entender y creer los propósitos de Dios revelados en Cristo Jesús y de nuestra salvación en Él. Entonces vemos que el sembrador ha sembrado su propósito en un mundo caído, pero con un fin de restaurar todas las cosas. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué dice? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Y en el contexto de Mateo 25 sabemos que es la historia en la cual nosotros vivimos, en esta era, en la cual Dios ha sembrado inicialmente en Adán sus propósitos, el enemigo se manifestó y sembró mala cizaña, pero Dios ha restaurado en Cristo Jesús todas las cosas. Por eso dice el apóstol Juan que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y en este caso vemos que paralelamente tanto la cizaña como el trigo deben crecer para que de esa manera se manifiesten al final en su culminación gloriosa el reino de Dios en la separación de ambas cosas. Vamos a la semilla de la mostaza porque nos da aquí, la primera fue las dos realidades que van a estar siempre presentes en esta manifestación del reino de Dios. Pero lo segundo, vamos a ver la forma progresiva que el reino de Dios comienza a llenarlo todo, que el trigo comienza a ser manifiesto en todas partes, pero sin embargo siempre estará por ahí la cizaña sembrada por el mal. Dice el verso 31, Mateo 13, verso 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí vemos esta semilla, no solamente se convierte en la más grande, comienza muy pequeño, pero al final termina siendo un árbol robusto con buenas ramas. Y escuchen, ramas que veremos después a las naciones. Pero es el cristianismo que creciendo fuertemente termina siendo buenas ramas, e incluso dice el texto, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. De ahí vemos la importancia de lo que ha ocurrido en estos últimos 2000 años. Cómo el cristianismo comenzó tan pequeño, en un aposento alto, podemos decirlo así. Cuando Cristo les dijo en Hechos capítulo 1, estad aquí, esperad la promesa del Espíritu Santo, y cuando Él venga, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vemos que lo que comenzó tan pequeño, al final de la historia ha incrementado y crecido, que obviamente lleva ramas grandes en el propósito de Dios, de la restauración de las cosas, e incluso las aves del cielo hacen nido en su rama, haciendo una analogía de que incluso hay refugio para, en este caso, a las naciones que se refugian, que veremos más adelante. Y la tercera parábola en este contexto sería la de la levadura, que dice nuevamente el Señor. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces aquí vemos la importancia de, en este caso, de que esta mujer tomó una levadura, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Revelar los propósitos de Dios. Es interesante en ese contexto que las parábolas no tenían el fin de traer más luz de lo que la ilustración trae en sí. Es aquellos que entienden mediante la fe las promesas, los propósitos según la Escritura, quienes descubren los secretos en esas ilustraciones. Las ilustraciones tenían solamente para que la gente entendiera aspectos de la manifestación del reino de Dios, pero es mediante la fe que vemos con claridad todos estos aspectos. Y ese es el propósito de lo que quiero, a través de esas 3 ilustraciones, ir a la parábola de las minas. Acompáñenme a Lucas capítulo 19.
Porque si estamos hablando de la propiedad y el reino de Dios, es que vamos a ver que a lo largo de la historia siempre va a haber el pecado, la maldad, queriéndose apropiar y destruir los propósitos de Dios. Y en este caso, parte de la manifestación del reino de Dios es ir a atacar la vida, la propiedad privada del ser humano, y la libertad que debe de gozar bajo Dios. Porque ese es nuestro énfasis, bajo Dios, bajo la instrucción de Dios. Y Lucas capítulo 19, vemos nuevamente nuestra responsabilidad ya, no en ilustraciones nada más, sino en una clara enseñanza, según las Escrituras, sobre nuestra obligación, mayordomía ante Dios en el reino de Dios. ¿Creemos que Dios reina en Cristo Jesús hasta el regreso de nuestro Señor Salvador? Sí. La manifestación del reino de Dios comenzó cuando Jesucristo mismo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, la inauguración es con el Mesías en su estado de humillación, su cumplimiento en la cruz, su ascensión a la diestra de Dios Padre, donde ha reclamado toda autoridad, y luego envía a sus siervos a predicarle el Evangelio de la gracia de Dios y el reino de Dios, y de esa manera sabemos que Él está reinando y que simultáneamente tanto el trigo como la cizaña deben de permanecer en la historia, pero debemos de poner énfasis que al final es Cristo quien reina. ¿Vamos bien? Quien sale triunfante. Vamos a Lucas capítulo 19, verso 11, porque fíjense el contexto, Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. En su contexto vemos la conversión de Zaqueo. Zaqueo entendió no solamente lo mal que él estaba haciendo, contempló así la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dice el mismo texto: salvación ha llegado a tu casa. Aquellos que hemos visto el pacto de gracia tenemos que ver las bendiciones que eso conlleva. Pero segundo, su compromiso ante la ley de Dios. ¿Cuál fue el cambio que ocurrió en Zaqueo? Ya ahora se vio que tenía que restituir lo que él había hecho en el pasado. Anteriormente había de alguna forma hecho fraude ante sus vecinos, amistades y amigos. Ahora, como justo delante de Dios, justificado, declarado justo, va a buscar restituir las cosas. ¿Se acuerdan? Y comenzó, y él se levantó y dijo que iba a restituir las cosas. Es una manera de creer y manifestar que estamos creyendo en las promesas de Dios y en este caso restituir cualquier daño que hayamos hecho a nuestro prójimo. Aquí viene el contexto. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola: por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Esa frase, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, nos muestra que esta parábola es distinta a la de los talentos que vimos la semana pasada. Porque aquí está cerca de Jerusalén. Hay un acontecimiento que va a acontecer. Y lo vemos en el verso 28 en adelante. Que comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta parábola es distinta en un aspecto a la otra parábola. Pero en última instancia tiene muchas similitudes a lo que vimos la semana pasada. ¿Vamos bien? Por eso le he dicho la segunda parte. Luego dice: y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿qué dice? Inmediatamente. Vemos la importancia. Ellos estaban con esta expectativa de que Cristo, tal vez de forma política, militar, iba a inaugurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero sabemos que el reino de los cielos no funciona así. Jesucristo mismo dijo que no comenzaba de arriba hacia abajo, de una autoridad absoluta, totalitaria, a través del ejército, sino más bien de corazones transformados desde la zona más baja, que es sus propias vidas, y ordenando sus vidas conforme a los propósitos de Dios. Aquí vemos, en inglés le llaman de arriba abajo, de abajo arriba, una diferencia. Todo gobierno que comienza de arriba abajo es contra la conciencia y la voluntad del hombre. Pero Dios transforma la voluntad del hombre para que desde su entorno comience a vivir una vida gobernada bajo Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios comienza con corazones transformados a la verdad, siendo persuadidos por la verdad para vivir para la gloria de Dios. Comprenden sus deberes, viven ante Dios bajo ese
responsabilidad ante Dios y comienzan a llevar. Entonces aquí el pueblo pensaban, había incluso hasta un grupo llamado los celotes, que ellos eran revolucionarios. Ellos querían deshacerse de Roma, pero a través de la fuerza militar. Jesucristo no vino con la espada a deshacer los reinos de este mundo, sino más bien por la conversión y el buen juicio, la justicia que debe de ser aplicada, que veremos, obviamente lo vemos constantemente cuando vamos a leer los mandamientos de Dios. Pero aquí ellos esperaban la manifestación del reino de Dios inmediatamente. Entonces el Señor, vimos anteriormente que cómo va a comenzar el reino de Dios gradualmente. Vimos en estas 3 parábolas, ¿se acuerdan? Gradualmente. Hemos visto a lo largo de la historia que el cristianismo ha crecido gradualmente, ¿sí? Que juntamente en el cristianismo hay trigo y cizaña, ¿es verdad? En la cristiandad hay trigo, cristianismo puro, pero también hay cizaña. Hay mala hierba que crece, opiniones, malas falsas enseñanzas, inconsistencias. Pero lo interesante de esto es comprender que en la cristiandad está el trigo, está la semilla de mostaza que comienza, que es el cristianismo puro bíblico, que comienza a algodar todas las cosas, y es nuestro deber regresar, reformarnos, regresar a la Escritura, pero segundo, compartir el Evangelio para que la cizaña, si hay cizaña escogida como trigo, vengan a la fe, pero también cristianizar la cristiandad. ¿Vamos bien? Vemos aquí la responsabilidad sobre la propiedad y el reino. Dice el verso 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál es la diferencia de la parábola de la semana pasada? Que aquí vemos algún aspecto distinto. La semana pasada, en los talentos se dio diferente cantidad a cada uno. 5, 2, 1. En este aspecto se le entrega minas a un grupo de siervos. Entonces su responsabilidad, aquí vemos una diferencia, pero también una similitud. Somos distintos, diferentes capacidades, pero en última instancia tenemos un deber común. Nuevamente, somos distintos, por eso va a haber resultados distintos, porque manejamos diferentes nuestros intereses y habilidades y capacidades, pero debemos de tener un común, si profesamos la fe, un común entre nosotros. En este caso, se nos han dado ciertas minas para producir, por lo tanto tenemos algo en común. No solamente somos individuos. ¿Se acuerdan? La semana pasada mencionábamos de Hechos capítulo 2 que teníamos que buscar compartir versos. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Despojar. Y lo segundo, comunidad. ¿Con cuál? Individualismo. Individualismo, ¿verdad? Entonces, vimos en Hechos capítulo 2 que la iglesia, por los recursos que ellos tenían, vendían de tiempo a tiempo sus propiedades para suplir las necesidades presentes de aquel entonces. Ellos compartían, no buscaban despojar la propiedad ajena, porque eso se llama robo. Pero también enseñábamos que trabajaban en comunidad, es decir, cooperativamente. Es un elemento importante. Cuando compartimos lo hacemos cooperativamente, para que la ayuda sea mayor y no buscamos ser individualistas, ajenos, aislados, alejados de la comunidad o de la cooperatividad con otras personas. Entonces, compartir de las cosas que Dios nos ha dado es un principio de mayordomía. Administramos lo que tenemos, compartimos. No buscamos despojar, ya sea la iglesia o ya sea un gobierno civil. Debemos delimitarlo a lo que es justo, porque lo contrario será robo. Lo segundo, buscamos comunidad, no socialismo, no comunismo, comunidad, cooperativismo. No ser aislados o individualistas al final. Entonces aquí vemos en el verso 13, y llamando a 10 de sus siervos suyos,
les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál es el mandato? Sed productivos, ocupaos, negociad, intercambiar de forma voluntaria intereses y produzcan mientras yo vengo. ¿Vamos bien? Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Vemos dos grupos, siervos con ciudadanos. Es una analogía. El rey tiene a quienes le sirven, pero obviamente entre el pueblo hay conciudadanos, es decir, comparten, en este caso, la misma origen, la misma cultura, las mismas costumbres. El rey, siendo primero nombrado entre iguales, al final estos no quieren que él reine sobre nosotros. Y aquí vemos, nos recuerda el trigo y la cizaña, que hay quienes sirven, hay quienes no quieren el señorío de nuestro Señor. Sin embargo, como buenas aves, si se refugian, aquí la semilla de la mostaza, si se refugian en las ramas del reinado. ¿Vamos bien? Porque traen beneficios en la última instancia. Cuando la justicia y el Estado de Derecho es elevado, es decir, que se respeta la vida del prójimo y solamente se castigan los crímenes, según Romanos capítulo 13, entonces ahí ustedes queremos, cada uno de nosotros queremos ser, pues, echar a andar nuestra propiedad, pero también la educación de nuestros hijos. No queremos en un lugar donde la justicia, donde la criminalidad son números altos, donde mandar a nuestros hijos implicaría casi mandarlos a que sean secuestrados o asesinados. Entonces, cuando la justicia en el temor a Dios crece, pues entonces la sociedad recibe, como aves en las ramas, beneficios de ese árbol, sombra, frutos, y son cosas que ellos son partícipes de esa verdad. Si nosotros estuviéramos todavía en nuestros países latinoamericanos sin la colonización de los católicos romanos o el protestantismo que entró por América y que luego mandaron misioneros a Latinoamérica, si la cristiandad no hubiese llegado a nosotros, todavía nosotros estaríamos con nuestros ídolos o dioses paganos, como buenos aztecas que somos. O cualquier indígena o cualquier región en la cual el paganismo estaba presente. Pero ha sido el reino y la cristiandad expandiéndose y en él el evangelio predicado que ha traído beneficios. Y aquí vemos que hay siervos que deben de ministrar las cosas de Dios, pero también hay conciudadanos que repudian, pero toman beneficio del reino de Dios, pero repudian al rey, pero toman beneficios del reino de Dios. Entonces aquí vemos nuevamente que algunos servían y otros no. Ahora vamos a ver algunos aspectos en esta parábola, porque dice el verso 14 al 15. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Verso 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Qué dice el texto? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Acompáñame a Lucas 16, 3 capítulos. Porque este es un principio que lo vemos constantemente en las parábolas. Verso 10, Lucas 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces aquí vemos que se espera nuestra buena mayordomía y fidelidad, lealtad en los propósitos de Dios. Porque vemos aquí una función entre lo que hacemos ahorita y a lo que haremos en la eternidad delante de Dios.
No estamos hablando de salvación por obras, lo cual sabemos aquí que no es así, sino la función y ocupación que desarrollamos inicialmente aquí tiene su recompensa en sí mismo. La obediencia a nuestro Dios tiene una recompensa de alegría, le servimos al gran Dios, pero segundo, también hay frutos de recompensa en la eternidad. Dice el texto que le dijo: está bien, siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Habla ¿qué? De que en lo poco fuiste fiel, un buen gobierno ejerciste, tendrás función. No sabemos obviamente cómo será eso en la vida eterna, pero lo que sí sabemos es, como dice Apocalipsis, será una ciudad inigualable, en la cual ejerceremos ante Dios por la eternidad funciones que nos traen alegría y gozo en esta tierra y serán magnificadas en aquel entonces para nuestro Dios. Y aquí obviamente hace esta función: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré y me serás fiel. Luego dice el verso 18: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Era en realidad el Señor tan áspero y severo con ellos? No. Pero según tu pensamiento, según tu criterio, según tu juicio, según tu propia palabra, te voy a juzgar. Por eso dice: ¿sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Es decir, si es cierto tu descripción de mi persona, con mayor razón debiste ocuparte, con mayor razón, porque tendrías que haber tenido temor de mi persona, de que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse, lo cual no es cierto. En el contexto vemos que él dejó y puso algo en manos de ellos. Luego dice: y que ciego lo que no sembré. Él esperaba algo de lo que sí sembró, pero tu juicio te paralizó, no te dio ocasión de moverte en dirección a la productividad en el reino, sino todo lo contrario. Tu mala doctrina, tu mala teología sobre mí te paralizó. Ahora, según tu propia cosmovisión, en este caso tu propia teología, te voy a juzgar. ¿Vemos? Luego dice el verso 23: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y aquí vemos nuevamente que se buscan intereses en el reino de los cielos, es decir, ocuparnos. Debemos estar ocupados para servir a Dios. 24: y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dala al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y escuchen las palabras de nuestro Señor: decapitadlos delante de mí. Vemos aquí 2 grupos: siervos con ciudadanos. Un grupo que rechazaban al rey, pero querían vivir bajo el reino y los frutos del reino. El cristianismo ha hecho eso, hermanos. Hermanos en la fe, en la iglesia primitiva, han creído el Evangelio y han proclamado el Evangelio de tal manera que nosotros hemos recibido los frutos de esa expansión de ese Evangelio. Lo dije la semana pasada: nosotros venimos desnudos a este mundo. Pero ojo, no venimos a un mundo desnudo. Lo que ha sembrado anteriormente hombres en la fe, predicando así el Evangelio, llevando así el reino de Dios proclamado, lo hemos cosechado de una forma u otra. Incluso en nuestros países donde
parecen aves que solamente toman de esos frutos, pero no quieren ser reinados por nuestro Señor. Aquí vemos una diligencia de siervos, una negligencia de otros, pero también el juicio del Señor en traer juicio sobre las naciones. Y al final vemos en las palabras del Señor que en el reino al final el Señor va a poner a sus enemigos bajo sus pies y va a mostrar así que Él es el Señor de la historia, del universo, y que al final nosotros somos parte de esa bendición, de ese triunfo que Dios está haciendo. Ahora, quiero culminar con esto. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque hemos estado viendo sobre la función de la iglesia, la propiedad delante de Dios, siempre bajo Dios, y hemos enfatizado todas esas cosas. Debemos tener una visión muy amplia, no solamente, voy a procurar vivir mi vida en temor a Dios. Debemos de saber que al final nuestro gobierno tiene una recompensa en los planes de Dios. Que si somos buenos mayordomos en las 10 minas o las minas que Dios nos haya dado, a los recursos del reino que Dios nos ha dado, tenemos que llevar frutos. Porque uno, es nuestro deber. Dos, porque conlleva en sí su recompensa. Obedecer a Dios, no hay mayor dicha o felicidad que obedecer a nuestro Señor. Pero tercero, porque tendremos su recompensa en cuanto a lo fiel que fuimos en lo poco. Él nos colocará en una bendición que no podemos imaginar, pero que seremos y glorificaremos a nuestro Señor por la eternidad, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y como dice nuestra confesión en el artículo 24, Dios recompensa su gracia. Si realmente hemos recibido el Evangelio, tenemos que preocuparnos, no solamente en cuanto a nosotros, defender lo que la Biblia enseña. Hoy vivimos en una sociedad en la cual está siendo cada vez más atacada la vida. 1973, Estados Unidos, donde sus simientes era el cristianismo y la justicia, al final la Corte Suprema opta por el aborto. No ha habido mayor matanzas aquí en estas tierras que desde 1973 con esa ley del aborto. Se están atacando a los inocentes, no podemos ser ignorantes. Tenemos que tomar de los recursos del reino del Señor y ocuparnos en la propiedad, ser responsables. Y en este caso levantar la voz, no quedarnos callados. Hoy en día, a través de todas estas ideologías, al final van a atacar tu vida o la de tus hijos, tu propiedad o la de tus hijos. Y si no tenemos este acceso, que son las minas del reino de los cielos, para cultivarnos y ser fieles en lo poco, seremos un siervo negligente que será quitado de nosotros las cosas que se nos dieron y se serán dadas a otros. Nosotros somos una comunidad pequeña. ¿Qué mayor responsabilidad tenemos de entender todos estos temas a pequeña nivel o zona de la ciudad, pero poder llevar así un cristianismo puro, lo más puro que podamos, lo más consistente teológicamente doctrinal, para que no ser juzgado por una falsa doctrina, sino por la verdad de Dios, y decir: Señor, somos siervos verdaderos para tu gloria, queremos serle fiel por tu gracia, ayúdanos y equípanos, danos las minas que necesitamos para producirte en este reino que tú has manifestado. En lo personal, creo que es un llamado nuevamente para que podamos abrir nuestros ojos. No entremos en el individualismo, nos alejemos de la comunidad y de lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia, sino seamos parte y cooperativamente del reino de Dios. Aprendamos a ser buenos mayordomos para compartir, no buscar despojar, sino compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Y de esa manera Dios nos hace partícipe de este reino glorioso de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿algún comentario o pregunta sobre estas 4 parábolas sumamente importantes? ¿No? ¿Todo clarito? Ay, hermanos, allá, Lucas. Nomás quería saberlo muy bien la cizaña, de qué es su significante de cizaña, ¿verdad? Y como Mateo habló del principio. Sí, la Escritura dice y describe a Satanás como padre de mentira. Entonces la parábola dice que el enemigo del Señor entró y sembró
la semilla, una semilla, la cizaña, perdón. Entonces, debemos de entender que las parábolas no son precisamente, debemos de, ok, ¿qué es la rama? ¿Qué es el pajarito aquí? ¿Qué es esto? No buscamos esos símbolos, tratar de definir ciertos aspectos. Lo vemos desde un plano más amplio y general. Entonces, siendo Satanás el padre de mentira, quien sembró la duda ¿por qué es lo que sembró? Solamente una duda. Una duda en la cual Adán y Eva tomaron la decisión de tomar ellos el juicio, no dependiendo de Dios, sino independientes de Dios. Su pecado inicial fue poner en duda en mente la voz de Dios. Es decir, es lo que dice Dios, pero la serpiente dice eso también. Entonces, ellos inicialmente, en lugar de someterse a la autoridad de nuestro Señor, lo cual hizo Jesucristo cuando fue tentado y se le prometieron todas las cosas y todos los reinos de este mundo, ¿qué hizo el Señor? Escrito está. Su juicio fue siempre escritural, bíblico. La autoridad de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Es Dios quien recompensó a su Hijo con todos los reinos, porque Él no tomó un juicio independiente del Padre, sino conforme a la voluntad del Dios Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la de quien me envió. Ese fue el juicio. Pero ¿qué pasó con Adán? Adán no. Adán sembró una duda, tuvo el fruto del pecado, la desobediencia. Entonces sí, de origen debemos decir que si Satanás es el padre de mentira, pues la duda es la manifestación, primeramente, de esa cizaña en el corazón de nuestros padres, Adán y Eva. Posteriormente todos nacemos. Por eso yo decía, por ahí lo dije, que si en la cizaña hay trigo, es decir, que Dios tiene una semilla pura en la cual entre la cizaña va a crecer el trigo. Entonces es la conversión que Dios hace a lo largo de la historia a individuos que estábamos muertos en delitos y pecado, pero Dios por su evangelio, por el evangelio predicado, resucita muertos y mediante la fe nos traslada al reino de Jesucristo. Y ahora vivimos una vida que debemos de vivir una vida fructífera para la gloria de Dios. Entonces sí, la cizaña debe de ser Satanás, la mentira, el engaño y todos los frutos de esto. Falsa enseñanza, obviamente la depravación del ser humano, la mentira, la injusticia, el abuso, el totalitarismo, todo tiene que partir de Satanás, quien es el padre de mentira y malvado. Entonces, sí. ¿Alguien más? Por eso la cizaña va a estar presente. Incluso cuando la levadura crezca y leude toda la masa, aún todavía va a estar cierta cizaña. Eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 20. Entonces, al final la cizaña será, y al final será suelta también, dice Apocalipsis 20, Satanás será suelto otra vez, y va a engañar a las naciones, y ahí vendrá el juicio final. Entonces, es un aspecto también escatológico, de que estará presente, pero la semilla del reino de Dios crecerá de tal manera que leudará toda la masa, y en última instancia se manifestará la cizaña, en el cual Cristo vendrá y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Y es lo que dice Corintios, que el último enemigo será la muerte. ¿Alguien más? Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. No, ya estamos. ¿Nadie más entonces? ¿Todo clarito? A ratito hacemos un examen y aquí hay 4 sillas. Bueno, oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este taller y esta instrucción que tú nos has dado para entender la importancia de tu reino, de cómo debemos de vivir ante ti. Sabemos y reconocemos que somos simplemente siervos, mayordomos, que debemos de llevar frutos de arrepentimiento, de fe, de una buena actitud, sabiendo que tú recompensas tu gracia inicial. Tú nos llevas a vivir y a experimentar no solamente el proclamar el Evangelio para otras personas, vengan a la fe, a la salvación, la dicha de conocer a Jesucristo como Señor, Rey y Salvador. Pero también nos haces partícipe de los frutos de este Evangelio. Vidas consagradas, vidas útiles, ocupadas en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios, para que aprendamos a vivir delante de ti. Señor, si en los pocos somos fieles, en lo mucho tú nos pones. Es tu gracia recompensando tu gracia.
Te pedimos así que obres en cada uno de nosotros y que aprendamos a temerte en las cosas que tú nos das. Que el egoísmo, el individualismo, los deseos pecaminosos de apropiarnos de cosas que no nos pertenecen, o incluso la codicia o las riquezas vanas, sean apartadas de nuestro corazón. Que busquemos legítimamente las cosas que tú nos enseñas para que aprendamos a vivir delante de ti. Señor, llama a tu pueblo al arrepentimiento y a la fe genuina. Que aprendamos a crecer en obediencia, en gratitud ante ti. Porque tú eres bueno, misericordioso y nos instruyes con ese fin, para santificarnos y ocuparnos de tu reino. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.